הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ביראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. Todo lo que hay en mí bendecirá tu santidad, y viviré tan solo para ti. En mí había oscuridad, me trajiste a tu luz, por siempre cantaré de tu amor. Siempre cantaré de tu amor. Yo amo ver tu majestad y tu nombre exaltar. Toda nación rodilla doblará, pues eres tú, Yeshua, quien hace arder mi ser, y en tu amor puedo encontrar la paz, y en tu amor puedo encontrar la paz. Santo, Santo,
ver tu majestad y tu nombre exaltar. Toda nación rodilla doblará, pues eres tú, Yeshua, quien hace arder mi ser, y en tu amor puedo encontrar la paz, y en tu amor puedo encontrar a la paz. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Pues tu chofar sonará y los cielos sabrán que el tiempo al fin llegó, y tu novia allí estará, y oiremos ángeles cantar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Mis hermanos, Shabbat Shalom para todos. Realmente es una bendición nuevamente poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Es un cabot, es un honor que el Señor me da en esta tarde nuevamente estar, poder dar esta enseñanza. Es una bendición para mi vida, para mi familia. Y de corazón espero que esta enseñanza que el Señor ha puesto, pues llegue a sus corazones,
realmente, y así como me ministró a mí y me edificó, también los edifica a ustedes. Antes de empezar, me gustaría hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres fiel, Padre, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, Señor. Lento para el aire y grande en misericordia y verdad, Señor. En esta tarde yo te quiero pedir que tú tomes el control, Señor, de mis palabras, Dios de Israel. Que seas tú guiándome, Señor, que seas tú ministrando a través de esta palabra a cada vida, Señor, a cada corazón, a cada persona, Dios, que va a estar escuchando, Señor, viendo este video, Dios de Israel. En el nombre de Yeshua te lo pido, Señor. Gracias porque tú eres soberano y gracias porque me das la posibilidad y la bendición de poder compartir y poderte servir de esta manera, Señor, poder compartir esta palabra, Dios de Israel. Muchas gracias, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, te alabo y te exalto, Señor, y glorifico tu nombre en esta tarde. Tú eres el Todopoderoso, Señor, y estamos en tus manos. En el nombre de Yeshua hemos orado. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, esta enseñanza es una enseñanza corta, pero estoy seguro que va a ser de mucha edificación y más en estos momentos para nuestras vidas. La he llamado buenos administradores de lo que el Eterno nos ha entregado. ¿Sí? Yo creo que con el título pues ya podemos darnos un poco cuenta de lo que vamos a estar hablando en este tiempo. Realmente la pregunta tal vez esta tarde es: ¿estamos siendo buenos administradores de lo que el Eterno nos ha entregado, nos ha dado? Y es una pregunta muy importante porque creo que en este momento siento en mi corazón, y pues creo que las circunstancias dan para todo esto, es un tiempo de saber administrar, ¿sí? Muchas cosas. Saber administrar, siempre que hablamos de saber administrar, tal vez pensamos en el tema económico, que es como lo primero que se nos viene a la cabeza, pero no es solamente esto, también debemos saber administrar nuestro tiempo, nuestras relaciones, bueno, una cantidad de cosas que vamos a empezar a ver en este tiempo, y es tiempo de ser buenos administradores, ¿sí? De eso sí estoy totalmente seguro, y por eso yo creo que el Señor puso esta enseñanza para este día. Les soy sincero, el Eterno viene tocándome con este tema ya hace unos días atrás, con respecto a ser buenos administradores de lo que nos ha entregado. Tal vez muchas veces el Señor me ha hablado en ese sentido y me ha hecho entender: yo te entregué este talento, yo te entregué este don, ¿tú qué has hecho con él? ¿Sí? Y muchas veces nosotros, como lo vamos a ver durante el estudio, pues finalmente no hacemos nada, ¿sí? Nos quedamos quietos, lo escondemos, nos da pena, bueno, buscamos miles de excusas y finalmente eso que nos entregó Dios no lo supimos administrar o no lo hemos sabido administrar. Entonces es tiempo de saber administrar todo esto que Dios nos ha entregado. Quiero contarles a manera de testimonio que yo pensaba hoy dar una enseñanza sobre un tema totalmente diferente. Me senté a hacer la enseñanza pensando y pues enfocado en eso que ya tenía planeado y pues que yo había orado, pero resulta que las cosas no fluyeron y yo, pero Señor, y tenía en mi cabeza ser buenos administradores. Tienes que ser buen administrador. Entonces yo dije: Señor, pues si tú quieres que hable sobre eso, pues voy a hablar sobre ese tema. Y por eso estoy seguro que es una enseñanza corta, práctica, que yo sé que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas. Entonces, ¿qué les pido, mi hermano, en este momento? Que usted se disponga, que disponga su corazón para lo que Dios tiene para nuestras vidas en esta tarde. El primer ministrado fui yo. Se los digo de corazón y se van a dar cuenta. El primero fui yo. ¿Sí? Y espero que así ustedes también puedan ser ministrados, porque pues esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea con estas enseñanzas, con la palabra que nos da nuestro rabino, nuestra rebetzí, nuestros hermanos, ¿sí? Esa es la idea, que nosotros nos dispongamos y realmente podamos ser edificados en este tiempo. Amén. Entonces, bueno, vamos a empezar.
Mi hermano, si revisamos un poco hacia atrás, podemos darnos cuenta de todo lo que nos ha entregado el Eterno, ¿sí? Si echamos un vistazo atrás, nosotros nos damos cuenta que el Eterno ha sido fiel en todo momento, ¿sí? En todo momento nosotros no podemos decir que el Eterno nos abandonó, porque Él ha sido fiel y nos sostiene hasta el día de hoy, y una clara evidencia de eso es que estamos aquí, ¿sí? Estamos de pie, estamos escuchando, podemos levantarnos, bueno, todo lo que podemos hacer a diario. Y si miramos si echamos un vistazo hacia atrás, nos damos cuenta de todo lo que el Eterno nos ha entregado en esta vida, hasta donde llevamos. De todo lo que nos ha dado y reconocer de lo que somos en la actualidad. Todo, absolutamente todo, se lo debemos a Él. Nada, mi hermano, de lo que tenemos, y esto es prioritario, ¿sí? Y lo hemos escuchado muchas veces, nada de lo que tenemos, de lo que somos, es por mérito propio. Es porque Él, en su infinita misericordia, nos lo ha entregado. Y las cosas son así. Si nos fijamos en el transcurso de nuestras vidas, todos siempre hemos tenido que administrar algo. Volvemos otra vez, revisamos un poco hacia atrás y nos damos cuenta que evidentemente siempre hemos tenido que administrar algo. O estar a cargo de o mandar sobre, ¿cierto? Todos alguna vez hemos tenido que hacerlo. Y no solo estoy hablando de la palabra administrar como negocio, sino en todas las áreas de nuestra vida. Vuelvo y les digo, normalmente cuando hablamos de administrar, pensamos solamente en algo monetario o que tiene que ver con una empresa o con un negocio, pero no, el Señor siempre nos ha dado algo para administrar y vamos a verlo. Por ejemplo, todos fuimos administradores de nuestra habitación. Nuestros padres nos entregaron esa responsabilidad y de nosotros dependía que el cuarto estuviera ordenado o desordenado. Era así, ¿cierto? O sea, digamos que esto es solamente un ejemplo, pero desde pequeños, yo creo que a todos en la casa nos dijeron, bueno, esta es su habitación, este es su cuarto, independientemente, digamos, si compartíamos cuarto con un hermano, que normalmente es así, uno tenía su espacio en la habitación y uno tenía que ser un buen administrador de ese espacio. ¿Y qué significaba ser un buen administrador? Obviamente, pues mantenerlo organizado, limpio, la cama tendida, su mesita de noche organizada, que uno abriera el cajón de la mesita de noche y todo estuviera organizado, bueno, todo en su sitio, ¿sí? Y fuimos y tuvimos que ser administradores, ¿cierto? En ese momento de esa habitación. De nosotros dependía que el cuarto estuviera ordenado o desordenado. Si en la actualidad nuestras habitaciones viven en desorden, ¿cierto? Y peor aún, nos lo han dicho y no reconocemos, ojo, porque algo está mal. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si nosotros actualmente, no sé, nuestro cuarto nunca mantiene un orden, y estoy hablando de nunca, es que nunca, realmente nunca se organiza, lo que siempre vive desorganizado, ojo, porque ahí estamos siendo malos administradores nomás desde ese punto de vista y con este ejemplo tan simple que estoy colocando en esta tarde. ¿Sí? Entonces hay que revisar qué está pasando, ¿sí? No, eso no es normal, ¿sí? Siempre tenemos que ser organizados y más cuando tenemos algo tan pequeño para administrar como es nuestra habitación o nuestro cuarto. Si eso está mal, de ahí en adelante pueden haber muchas otras cosas que estén mal, entonces ojo con eso. El Eterno en su infinita misericordia en el transcurso de nuestras vidas ha permitido que tengamos ciertas responsabilidades, algunos más grandes, otras más pequeñas. Dependiendo de la capacidad, y vamos a verlo más adelante, el Eterno nos entrega ciertas responsabilidades. Pero finalmente son responsabilidades que han ayudado para que nos desarrollemos como seres humanos. ¿Sí? Esas responsabilidades, esas obligaciones, ese administrar en nuestra vida nos ha ayudado a nosotros a que nos desarrollemos como seres humanos. La pregunta para el día de hoy es, y ojo a la pregunta, ¿hemos sido buenos administradores de lo que el Eterno nos ha entregado? Esa es la gran pregunta que tenemos para esta tarde. Nosotros, poniéndonos la mano en el corazón, siendo totalmente sinceros, ¿hemos sido buenos administradores de todo eso que el Eterno nos ha entregado? ¿Lo hemos sabido manejar? ¿Hemos
sabido qué hacer con eso que el Eterno nos ha entregado? ¿Sí? Esa es la gran pregunta para esta tarde. Y vamos a ver nuestro primer versículo. Vamos a ir a Bereshit, Génesis, capítulo 1, verso 28. Dice la palabra del Eterno. Y los bendijo Elohim y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Desde aquí, desde Bereshit 1, ¿sí?, vemos que el Eterno entregó unas responsabilidades al ser humano, ¿cierto? Al hombre. Y vamos a ver qué pasó. Desde el principio vemos cómo el Eterno le ha entregado al hombre el poder de administrar. El problema, ojo a esto, es que el hombre en la mayoría de oportunidades no ha sabido hacerlo. No estoy hablando de todas, pero en la mayoría no ha sabido hacerlo. En una ocasión recuerdo mucho que estábamos viendo un tema sobre la creación precisamente con la Rebetzin, y ella nos explicaba sobre este verso y nos enseñaba que inicialmente el hombre tenía esta potestad, ¿cierto? Tenía dominio sobre todas estas criaturas, pero que por el pecado perdió este dominio, ¿sí? Perdió, podríamos hablar esta tarde, perdió de esa administración que el Eterno le había entregado por su pecado, ¿cierto? La idea de esta enseñanza es primeramente reconocer si estamos fallando, ¿cierto? Y lo más importante, ya reconocimos, pero lo más importante es que corregirlo, ¿sí? Enderezar nuestro andar. Entender que estamos cometiendo un error, claro, sabemos cuál es el error y corregimos eso y no lo volvemos a cometer. Vamos a ver algunas responsabilidades que nos ha entregado el Eterno y a través de ellas reconocer en qué puntos podemos estar equivocados para corregir. Estas responsabilidades que yo escogí son, digamos, de pronto algunas responsabilidades muy generales, grandes, que son muy importantes, pero si nosotros nos ponemos a pensar, pues obviamente vamos a tener demasiadas responsabilidades y esta charla, esta enseñanza la podemos aplicar en toda nuestra vida en las diferentes responsabilidades. Solamente que yo escogí unas, digamos, que me parece que son más importantes. Entonces vamos a ver la primera. Nuestra relación con el Eterno. Qué responsabilidad tan grande, ¿cierto? ¿Cómo la estamos administrando? ¿Somos buenos administradores de nuestra relación con el Eterno? ¿Cómo estamos cuidando esa relación? ¿Sí? Realmente la pregunta es muy clara. ¿Estamos siendo buenos administradores de esa relación con el Eterno? Esta relación debe ser alimentada a diario y no podemos esperar que se alimente sola, ¿cierto? No, el Eterno no quiere eso de nosotros, ¿sí? Nosotros no podemos quedarnos quietos y esperar a que la relación se alimente sola y a que el Eterno dé y dé y dé. Nosotros debemos ser edificadores de esta relación, debemos saberla administrar, ¿sí? Debemos ser edificadores en esta relación, ¿sí? Lastimosamente, ¿sí?, en muchas ocasiones no somos edificadores, al contrario, destruimos esa relación. Uy, pero ¿usted cómo dice eso? Sí, ¿cómo lo destruimos? Vamos a verlo. Vamos a ver Marcos, capítulo 1, verso 35. Dice la palabra: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿De quién está hablando? De nuestro Mesías, nuestro Yeshua. Nosotros somos imitadores de Mashiach, ¿verdad? De nuestro Yeshua. Él lo hacía, ¿y por qué nosotros no? ¿Por qué nos cuesta? Debemos levantarnos de madrugada y antes de, ojo a este listado de cosas que son muy generales, pero sé que nos ha pasado, leer las noticias,
revisar el trabajo, ¿cierto? Porque hay cosas pendientes, leer las noticias porque yo necesito estar informado, necesito saber qué pasó, hacer ejercicio, ¿cierto? Revisar si me escribió o no me escribió, si me contestó el mensaje o no me lo contestó, qué dijo, qué pensó, qué actitud tomó, o revisar el correo, entre otras muchas cosas que a veces tenemos por costumbre hacer. Antes de todo eso, Él demanda que busquemos su presencia. Así es, Él quiere que busquemos su presencia de madrugada. ¿Sí? De esta manera podemos estar administrando bien nuestra relación con el Eterno, empezando a buscar su presencia de madrugada, antes de hacer miles de cosas que tal vez para el mundo son muy importantes. Sí, claro, estar informado, y más en este momento la situación que se está viviendo, qué pasó ayer, qué pasó con este señor, qué pasó, ¿sí? ¿Qué decisión tomaron, qué decisión no tomaron? Claro, yo no estoy diciendo que eso no sea importante, y es muy importante, ¿sí? Pero más importante, ¿sí? Más importante que todo esto es buscar al Eterno de madrugada, ¿sí? Es lo primero que nosotros debemos hacer. Él demanda que busquemos su presencia, porque eso es más importante que cualquier cosa. ¿Entendemos eso? ¿Realmente lo entendemos? Pongámonos la mano en el corazón y seamos sinceros. ¿Realmente nosotros entendemos que eso es lo más importante para nuestras vidas? Estoy seguro que muchas veces no. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que entenderlo. Y tenemos que saber que buscar al Eterno de madrugada, buscar su presencia de madrugada, orar, leer su palabra, hacer nuestro devocional, como lo veía hace poco, la Rebetzi nos enseñaba, hacer nuestro devocional, eso es tener una buena administración de nuestra relación con el Eterno. Y ese es el punto más importante de todos, y por eso lo puse de primeras, nuestra relación con el Eterno. Debemos ser buenos administradores de nuestro tiempo y buscar al Eterno de madrugada, porque tenemos tiempo para todo, pero para administrar nuestra comunión con Dios no. Ahora tenemos tiempo para todo. Y lo más tenaz de todo, mi hermano, es que nos toca sacar el tiempo, ¿sí? Nos toca sacar el tiempo de alguna manera. Si es para salir a hacer mercado, un ejemplo, hay que sacar el tiempo. Porque ¿cómo no va a haber mercado? Si es para ver una película, hay que sacar el tiempo porque es una película nueva. ¿Cómo no la vamos a perder? ¿Cierto? Si está jugando cierto equipo, hay que sacar el tiempo. No, yo adelanto trabajo, pero ese partido no me lo pierdo. ¿Cierto? Pero cuando hablamos de sacar el tiempo para el Eterno, ¿cierto? Y más específicamente de orar, de buscar su presencia, encontramos miles de excusas. Y esto está mal, mi hermano. Hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Debemos entender que cada vez que le buscamos estamos camino a ser realmente esa persona que el Eterno quiere que seamos. ¿Por qué? Claro, cada vez que nosotros nos arrodillamos, buscamos su presencia, ¿sí? Cada vez que estamos en comunión con Él, estamos en camino a eso que todos anhelamos, y es agradarle. Yo anhelo eso en mi corazón. Yo estoy seguro que tú, mi hermano, también lo anhelas. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar su presencia a diario de madrugada. ¿Por qué es importante esto? Porque doblegamos nuestra vida totalmente a sus pies. Entregamos todo lo que somos. Señor, heme aquí. Hoy quiero arrancar este día contigo, Señor. Por eso de madrugada lo buscamos. ¿Sí? Aun cuando está oscuro, buscamos al Señor para arrancar nuestro día con el pie derecho. Eso sí es arrancar nuestro día con el pie derecho. ¿Sí? No arrancar bien informado. Como por ahí hay un eslogan. Arranca tu día bien informado. ¿Sí? No, yo arranco mi día con el Eterno, con la comunión con Él, con el apego a Él, siendo buenos administradores de esa relación. Vamos a leer Salmo Teilim 63.1. Dice la palabra:
Salmo 63:1. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu gloria, tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Amén. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Así debemos levantarnos nosotros a diario, con sed del Eterno, ¿sí? Con anhelo de buscarlo, ¿sí? Nuestra alma anhela, tiene sed de buscar al Eterno a diario. Esa debe ser nuestra motivación. Vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15 dice la palabra: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a presentarnos delante del Eterno aprobados, ¿sí? Todos los días, de madrugada. Josué 1:8, lo hemos leído muchísimas veces, pero no importa repetirlo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo te saldrá bien. La palabra es clara, ¿sí? Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, la palabra, ¿sí? Sino que de día y de noche, es decir, en todo tiempo, debemos meditar en él, y entonces garantizaremos que todo nos saldrá bien. Y entonces garantizaremos que podemos ser buenos administradores, ¿cierto? Pero para ser buenos administradores toca mantener y ser buenos administradores de la relación con el Eterno. Mi hermano, si con esta palabra no entendemos la importancia de buscar el Eterno de día y de noche, definitivamente no vamos a entenderlo. Debemos ser buenos administradores de nuestro tiempo con Dios, organizar ese tiempo, entender que es una situación de siempre. No es por un momento, no es por una semana, no es porque estoy en esta dificultad y entonces ahora sí lo busco en madrugada y cuando pasé la dificultad entonces ya no lo busco. Suele pasar, ¿sí? Suele pasar, mis hermanos, que entonces tenemos una necesidad muy puntual, una oración muy puntual, ¿cierto? Y entonces madrugamos, mejor dicho, ayunamos, de todo, ¿cierto? Pero cuando se cumple, cuando el Eterno nos contesta, cuando se da solución o término a esta situación, entonces nos olvidamos, ¿sí? Nos olvidamos del Eterno, nos olvidamos de buscar su presencia. No, tenemos que tener claro en nuestra cabeza, eso es de siempre, ¿sí? De toda nuestra vida. Amén. Para terminar, una cosa súper importante. Yohanan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Cómo administrar esa relación con el Eterno? Haciendo lo que Él manda, ¿sí? Nosotros somos sus hijos. Amén, así es, ¿cierto? Y vamos a hacer lo que Él manda, ¿sí? Y hoy específicamente, ¿qué estamos hablando? Administrar la relación con Él, que es levantarnos de madrugada, buscar su presencia, antes de cualquier otro tipo de cosa que tengamos que hacer, por costumbre, no sé. Muchos tenemos muchas costumbres, o llevamos en nuestra vida demasiadas costumbres, pues porque toda la vida estamos acostumbrados a eso. Pero hoy te digo una cosa, mi hermano, es tiempo de cambiar esas costumbres, ¿sí? Es tiempo de hacerlo. Hay que buscar el Eterno de madrugada. Amén. Bueno, ese era nuestro primer punto, nuestra primera responsabilidad muy importante. Vamos para nuestra segunda responsabilidad, importantísima, nuestra familia. Qué responsabilidad tan grande. Varones, la primera organización que nos entregó el Eterno para administrar es nuestra familia, ¿sí? Nosotros, el Eterno nos dio a nosotros una organización antes que una empresa, antes que nos dio una familia para administrar. Antes que nuestro trabajo, sin importar cuál sea,
Y de nosotros depende que esta organización camine correctamente. ¿Sí? De nosotros como varones, como sacerdotes, depende que esa organización que el Eterno nos ha entregado, que se llama familia, camine como debe ser. Claro, nosotros queremos que camine de una manera, ¿cierto? El Eterno quiere que camine de otra manera. Y así es como nosotros debemos encaminarnos. El Eterno en su infinita misericordia nos concedió a muchos de nosotros poder tener una familia, tener una esposa y unos hijos que son bendición. Y es una bendición para nosotros, nuestra familia es una bendición. Pero si nosotros no estamos administrando bien nuestra familia, pueden desencadenarse algunos problemas. Algunos, bastantes. Y nosotros lo hemos visto. Conocemos ejemplos muy cercanos, tal vez de familiares cercanos, de amigos, en donde la persona encargada de dirigir y de administrar su familia no pudo, no lo hizo bien, ¿cierto? Tuvo miedo, infinidad de cosas, y eso desencadenó un problema familiar tenaz. Vamos a ver un pequeño ejemplo, y voy a relatarlo de esta manera pues para que pensemos, porque es una manera muy cruda de relatarlo, pero es la verdad. El esposo comete adulterio. Su hijo Amón viola a su hermana. El padre no sabe disciplinar. El hermano de Tamar mata a Amón. Hecho terrible. El padre tiempo atrás había cometido adulterio, homicidio y lo encubrió. ¿Saben de quién estamos hablando? Sí, David. Tremendo, ¿cierto? Tremendo este suceso, y esto es una realidad. ¿Y qué pasó? Cometió errores terribles y trajo juicio sobre su casa. Tenaz. Y podemos ver en la palabra, ver lo que pasó, qué pasó con su familia, con sus hijos, cómo terminaron sus hijos. Terrible, ¿sí? Errores. Vamos a ver Devarim, Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 7. Deuteronomio, Devarim 6, 6 al 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Es decir, en todo tiempo. La tradición oral de la Torá de la palabra del Eterno. Debemos enseñarle a nuestros hijos, debemos día a día sembrar esa semilla. ¿Sí? Nosotros, como sacerdotes, debemos sembrar esa semilla en nuestra familia, día a día. Dice la palabra, por el camino, al acostarte y cuando te levantes, en todo tiempo. Hablando un poco de la tradición oral, ¿sí? Debemos entender que es fundamental ser comunicativos en nuestras familias. Un punto muy especial, la comunicación. La buena comunicación. Muchos de los problemas en las familias son por falta de comunicación. Y entonces empiezan las preguntas. Es que yo pensé, es que usted no me dijo, ¿cómo así y por qué? Yo no sabía nada. ¿Cuándo pasó eso? Una mala comunicación, ¿cierto? Y esa buena comunicación tiene que partir de nosotros varones como sacerdotes del hogar. Varones, sobre nosotros recae la responsabilidad total en cuanto a la administración de nuestro hogar, y eso lo sabemos porque lo hemos visto, porque estoy seguro que todos los que estamos escuchando, la mayoría que estamos escuchando esta palabra, y los que no lo saben, pues lo están aprendiendo en este momento. Sobre nosotros Dios colocó una autoridad sobre nuestra familia, y por eso somos sacerdotes de nuestro hogar. Nosotros somos los sacerdotes del hogar. Para ser buenos administradores, lo primero que debemos ser es testimonio para nuestro hogar. Que nuestra esposa, nuestros hijos vean en nosotros la debekut, el apego al Eterno, la comunión, una verdadera comunión, amén. ¿Sí? Si nosotros queremos empezar a ser buenos administradores, lo primero que tenemos que hacer es dar testimonio nosotros como varones, ¿sí? De esa comunión que tenemos con el Eterno.
Jonathan, ¿y cómo damos nosotros testimonio de eso si es que mis hijos van a la sinagoga? ¿Mi esposa sabe? Sí, muchas veces lo hemos hablado con el rabino y el rabino nos lo ha dado en sus prédicas. Una cosa es cómo tú te comportas en la sinagoga y otra cosa es cómo te comportas en la casa. Esperamos que claramente como uno se comporta en la sinagoga es como se comporta en la casa. Pero entonces aquí es donde nosotros tenemos que ser demasiado reflexivos, ¿sí? Y ser muy sinceros. ¿Realmente nosotros nos estamos comportando en la sinagoga, en la casa como nos comportamos en la sinagoga? ¿A qué me refiero? Buscar la presencia del Eterno. Nosotros nos estamos levantando, estamos guiando a nuestra familia a orar. Estamos guiando a nuestra familia a leer la palabra. Mire, mi hermano, el primer ministrado fui yo. ¿Sí? Nosotros estamos siendo realmente esos varones responsables, buenos administradores de nuestra familia. Espero que así sea, pero estoy seguro que por algún lado estamos fallando, es muy probable. ¿Sí? Nosotros debemos llevar a nuestra familia a que lea palabra, que nuestros hijos, nuestras hijas vean en nosotros ese apego, esa debekut que nosotros tenemos hacia el Eterno, esa comunión. ¿Cómo? Viéndonos postrados, orando, guiándolos a ellos a leer palabra, a orar. Eso es lo que nosotros debemos hacer, como sacerdotes y como varones del hogar. Salmo Teilim 133, verso 1. Esto es súper importante, mi hermano. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo estoy seguro, probablemente este verso se refiere a otro contexto, y así puede ser. ¿Sí? El Eterno estaba en otro contexto. Pero realmente en este momento este verso aplica totalmente para nuestras vidas. A pesar de la situación es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Porque no sé si se han dado cuenta de la cantidad de problemas familiares que ha sacado a relucir esta pandemia, mi hermano. Ha sido tenaz. Peleas, separaciones, hijos que se van de la casa por maltrato, infidelidades, etcétera. O sea, a la orden del día, ahí sí podemos ver las noticias y nos damos cuenta de la cantidad de cosas que ha sacado a relucir esta pandemia. ¿Sí? Y el Eterno hoy nos dice habitar juntos en armonía. Pero ¿cómo logramos esto? Nosotros como sacerdotes debemos ser parte de la solución y no del problema. ¿Sí? Nosotros debemos llamar a nuestra familia a cuentas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos solucionar? Es decir, cuando tengamos un problema en la casa, reunir a nuestro hogar, orar y dialogar, comunicarnos, saber gestionar, administrar esa organización. ¿Sí? Buscar soluciones, que no sean los sacerdotes los que se estén yendo de las casas. ¿Sí? Actualmente hay noticias que los esposos se están yendo de las casas y las esposas se están yendo de las casas porque no se aguantan los unos a los otros. ¿Sí? Familias que llevaban viviendo 20 años, 30 años y se dieron cuenta ahora en la pandemia de una cantidad de cosas, no sé, que tiene el otro, que no tiene, y entonces deciden separarse, irse de la casa, darse un tiempo, ¿cierto? Entonces, espero, mi hermano, que no sean los sacerdotes de la casa los que se estén yendo. Al contrario, nosotros como sacerdotes tenemos que reunir a nuestro hogar y buscar esa solución, orar y dialogar, administrar, ser buenos administradores de nuestro hogar. Finalmente entendemos la importancia de ser buenos administradores de nuestra familia. Como les dije al comienzo, ¿cuál es la idea de esta enseñanza? Reflexionar y corregir. Vuelvo y se los repito y se los estaré repitiendo durante toda la enseñanza. El primer ministrado fui yo. El primer ministrado fui yo. ¿Sí? Es hora de reflexionar y, más importante, corregir. Bueno, tercer responsabilidad. Ya hemos visto la primera, la segunda. La primera era sobre nuestra relación con el Eterno, la segunda es nuestra familia y la tercera, muy importante. Como les dije, son muy generales, pero pues son importantes.
nuestro trabajo secular, digamos, lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Muy importante, la fuente de provisión que nos ha entregado el Eterno, y es importante para los que son empleados como para los que tienen empresa. O sea, no es que solamente aplique para los que tengan empresa, porque entonces usted maneja una organización y administra una organización. No. Es importante también saber administrar nuestros empleos, siendo nosotros empleados. Lo primero, importantísimo para administrar muy bien nuestro trabajo, reconocer que todo lo que tenemos se lo debemos a Él y a nadie más. ¿A quién? Al Eterno. Todo, absolutamente todo lo que tenemos, lo que somos, lo que sabemos, lo que hemos ganado, lo que hemos podido comprar, donde hemos ido, donde no hemos ido, todo se lo debemos al Eterno. Amén. Vamos a ver Isaías 41:13. Isaías capítulo 41, verso 13 dice la palabra: porque yo, Adonai, soy tu Elohim, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén. ¿Sí? Porque Él es nuestro Dios, que nos ha sostenido hasta el día de hoy. Y esto nos ayuda a entender que todo lo que somos y lo que tenemos viene de Él. ¿Sí? Vuelvo y les digo, no es por mérito propio, es por su misericordia. Él es quien nos sostiene. Por Él es que estamos en pie. Amén. Proverbios, Mishlei, capítulo 3, versos 5 y 6. Proverbios 3, versos 5 y 6. Fíate de Adonai de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Importante. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Esta porción da paso para el segundo paso importante de saber administrar nuestro trabajo, que es capacitación, capacitarnos. Debemos capacitarnos para ser buenos administradores, debemos apoyarnos en la sabiduría que viene del Eterno. Pregunta: ¿dónde está nuestra mayor capacitación espiritual? En la Torá, en la palabra. Esto es lo que nos capacita. Amén. La palabra es la que nos capacita. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener eso claro, mi hermano. Nosotros tenemos que acudir a la palabra porque ese es nuestro manual. ¿Sí? Cuando se daña, pongamos un ejemplo sencillo de la casa ahora que estamos, se dañó la licuadora. ¿Nosotros acudimos a revisar el manual del televisor? No porque lo que se dañó es la licuadora. Y entonces revisamos el manual de la licuadora y entonces nos damos cuenta por qué se está saliendo el líquido que ponemos en la licuadora. Es que el empaque va al revés, va hacia arriba. ¿Sí? Y entonces solucionamos. Así, con este ejemplo práctico quiero decirles, así es la palabra del Eterno. Es práctica para nuestras vidas. Tenemos una dificultad, tenemos un problema. Venga, Señor, háblame a través de tu palabra. Pero nosotros tenemos que buscar esa capacitación. Tenemos que capacitarnos. Amén. Importantísimo, no te apoyes en tu propia prudencia. Lo veíamos en Proverbios. No es por nosotros. No es que nosotros podemos o es que nosotros queremos. No nos apoyemos en nuestra, entre comillas, sabiduría. O en lo que sabemos, no, es que yo sé y eso se hace así y punto. No, nosotros tenemos un ser supremo, nuestro Padre Celestial. Ahí es donde nosotros debemos apoyarnos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Proverbios 19:21. Proverbios capítulo 19, verso 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Adonai permanecerá. Amén. Él es el dueño de la sabiduría y esta es la que debemos pedir a diario. ¿Sí? Esta es la sabiduría que debemos pedir a diario. Nosotros tal vez tenemos muchos planes, metas, pensamientos que son importantes porque pues obviamente es muy importante uno planearse en la vida, pensar qué quiere ser, qué quiere hacer, a dónde quiere ir. Bueno,
infinidad de cosas. Pero sobre todas esas cosas hay una cosa mucho más importante y es la voluntad del Eterno. Y nosotros, como creyentes, debemos tener eso claro. Más importante que nuestros sueños, que lo que queramos hacer nosotros en nuestras fuerzas, está la voluntad del Eterno. Adicional a esto es muy importante capacitarnos en el área en que nos desempeñamos. Capacitarnos, estudiar no está mal y es muy necesario. ¿Sí? Claramente, pues obviamente, si yo estoy trabajando, no sé, en el área comercial, entonces necesito capacitarme en ventas. Entonces yo busco un curso de capacitación en ventas. Este tipo de capacitación es muy importante y eso nos ayuda claramente a administrar muy bien nuestro trabajo, nuestro empleo, nuestra empresa. Es importante capacitarnos también, ¿cierto? Por último, lo más importante es aplicar. ¿Sí? Aplicar. Si nosotros reconocemos que todo viene de nuestro Padre Celestial, que ya lo hemos visto, pedimos su sabiduría, nos capacitamos y aplicamos esto en nuestros trabajos, seguramente vamos a ser buenos administradores. Es así, ¿sí? Es así y debe ser así. Si nosotros tenemos esto claro, seguramente nosotros vamos a ser muy buenos administradores de nuestro trabajo, ¿cierto? ¿Por qué les decía que es importante leer la palabra? Claro, porque es que muchas situaciones que se presentan en nuestro trabajo, muchas de esas, la solución está en la palabra del Eterno, ¿sí? Él es el dueño de la sabiduría y lo dice la palabra. Él es el dueño de la sabiduría. Recuerden que esto no es solo para los empresarios, también aplica para los empleados. Si somos buenos administradores de nuestros empleos, seguramente vamos a ascender. Pero si al contrario, somos los empleados complicados, los perezosos, los poco proactivos, los que donde van a demandar, a buscar problemas, ¿sí? Pues, ¿qué puede pasar? ¿Sí? No va a pasar nada bueno, no vamos a ser buenos administradores de nuestras empresas, de nuestros empleos en este caso. Bueno, por último, ya después de estos 3 puntos que hemos visto, quiero que leamos una porción sobre la administración, que yo sé y estoy seguro que nosotros muchas veces la hemos leído y hemos pasado muchas veces por esta palabra, la leemos por encima y entonces tal vez nos queda algo y nos quedamos ahí con eso y punto. Pero me gustaría que en esta tarde nosotros revisáramos un poco más detenidamente esta palabra que el Eterno nos dio en Mateo, del por qué nosotros debemos ser buenos administradores y cómo podemos hacerlo. Por último, quiero que leamos una porción sobre la administración y lo que el Eterno espera de nosotros, que eso es lo más importante. Como les decía, tal vez lo hemos leído mucho, pero espero que después de ver lo que vimos, entendemos el significado real de esta porción. Ya hemos visto 3 puntos importantes, 3 responsabilidades importantes que el Eterno nos ha entregado en nuestra vida, ¿cierto? Vamos a ver qué pasó y Yeshua qué nos quiso decir con esta parábola. La encontramos en Mateo 25, 14 al 25. Dice la palabra: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Le hace bien que dice que después de mucho tiempo, o sea que ellos tuvieron un buen tiempo. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Amén. Vamos a dejar ahí hasta el verso 25. Tenaz. ¿Sí? Esta es una palabra tenaz. Pues muy bien por los dos primeros siervos, porque pues digamos que finalmente hicieron lo que el Señor quería que hicieran con su dinero o con los bienes que le había entregado. Pero este último siervo tiene una reacción que ya vamos a verla. Veamos algunas cosas claves. Primero, el Señor les entregó, les encomendó sus bienes. Por bienes podemos entender todo aquello que nos ha entregado el Señor en su infinita misericordia. Como veíamos, todo proviene de Dios. ¿Qué son estos bienes que el Señor nos puede haber entregado? Pues muchas cosas. Por ejemplo, lo que vimos. Nuestra familia, nuestro trabajo, y bueno, diferentes cosas que el Eterno nos pudo haber entregado para que nosotros administráramos. Una cosa importante, y aquí yo quiero que seamos muy sinceros y reflexionemos. El Eterno a todos nos ha entregado un ministerio. ¿Sí? Seguramente todos tenemos un ministerio, y digamos los que estamos en este momento desarrollando un ministerio, el Señor nos entregó un ministerio. Y esto es un don, es un talento que Dios nos ha dado, que debemos saberlo administrar y debemos estarlo administrando de la mejor manera. Vuelvo y les digo, el primer ministrado fui yo. Dice la palabra en Johanan 15:5, esto lo recitamos Shabbat tras Shabbat. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El Señor dio a cada uno según su capacidad. Entonces podríamos creer que los siervos no tuvieron más porque no tenían capacidad. No, porque la capacidad también la da el Eterno. Sin embargo, es importante notar que la capacidad también en parte depende del siervo. Si pide para cosas provechosas, definitivamente el Eterno tiene el control de todo. Él tiene el control de todas las cosas, mi hermano. ¿Sí? Claro, Dios nos da de acuerdo a la capacidad que nosotros tenemos, sí. ¿Sí? Pero esa capacidad nosotros podemos aumentarla o disminuirla, porque de acuerdo a eso nosotros le pedimos al Señor. Y entonces volvemos atrás y vemos cómo está nuestra relación con el Eterno, que es lo fundamental. Amén. 2. La forma en que negociaron. Inicialmente vimos pues que el Señor vino y les entregó unos bienes para que administraran. 2. La forma en que negociaron. Vamos a ver qué hicieron cada uno. 2 de los siervos fueron diligentes. Supieron negociar. El Señor les entregó y de manera inmediata buscaron la forma de multiplicar los bienes. ¿Cierto? Quisieron crecer eso que el Eterno, el Señor les había entregado. Dar lo mejor de ellos. Buscar, negociar. ¿Saben qué significa negociar y que me pareció muy interesante? Negación del ocio. Negación del ocio. ¿Sí? Y entonces uno se pone a pensar y dice, sí, esa es la realidad. Uno tiene que siempre, en nuestras vidas, o sea, cada vez que el Eterno nos entregue algo, hacerlo mejor, hacerlo diligente, ser diligentes. ¿Sí? Ver cómo podemos mejorar eso que el Eterno nos ha entregado. Una cosa muy importante, no fueron conformistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez ellos pudieron haber pensado, no, pues que el Señor nos entregó a nosotros más que al otro. Y pues yo creo que con esto es suficiente. Desde que yo lo mantenga y no me lo gaste. ¿Sí? Con eso puede ser suficiente. Pero no, ellos fueron diligentes. Miraron hacia adelante, se proyectaron. ¿Cierto? Y lograron multiplicar esos bienes. 3. Tuvieron éxito en el negocio. Esto en respuesta a su diligencia. Porque muchas veces podemos plantear nuestro negocio, podemos pensar hacerlo de esta manera, de otra manera, pero no tener éxito. ¿Cierto? Pero
les fue bien, tuvieron éxito en el negocio y esto en respuesta a su diligencia. El amor con que trabajaron, hicieron las cosas con amor. Así debemos ser nosotros, hacer las cosas con amor y seguramente el Eterno nos va a bendecir. Vuelvo al tema, hago un paréntesis aquí grande. Si el Eterno a nosotros nos ha entregado un talento, ¿cómo lo estamos administrando? ¿Estamos haciéndolo de la mejor manera, con excelencia, con diligencia, o lo estamos haciendo porque nos toca, por cumplir, ¿sí? Como por rellenar? Tenemos que reflexionar en eso, mi hermano. Nosotros, si el Eterno a nosotros nos entrega un talento, un don, el que sea, hay que ponerlo a su servicio. Pero hay que ponerlo a su servicio con diligencia, con excelencia, trabajando con amor, procurando día a día hacer las cosas mejor. Esa es la motivación que nosotros debemos tener. Cuarto, y vamos a ver acá una cosa ya para ir cerrando esta enseñanza. El tercer siervo enterró el bien. ¡Qué error tan grande! ¿Cuántas veces muchos de nosotros hemos enterrado los bienes que el Eterno nos ha entregado? Vuelvo a mi paréntesis de nuestros ministerios y de talentos que el Eterno nos ha entregado, porque no solamente son los ministerios, muchos de nosotros tenemos muchos talentos que el Eterno nos ha entregado y en vez de ponerlos a su servicio y de explotarlos, hablando en el buen sentido de la palabra, para su servicio, los escondemos. ¿Sí? Porque nos dio miedo, porque no quiero, por pura falta de actitud, ¿cierto? Espero, mi hermano, que ese no sea nuestro caso, ¿sí? Y los invito a aquellos que tienen talentos y que tienen dones, que los saquen y los pongan al servicio del Eterno, al servicio de la comunidad. En esta pandemia nos hemos dado cuenta, yo personalmente me he dado cuenta, que hay mucha gente que tiene muchos talentos, ¿sí? Con este tema tecnológico, hemos descubierto unos talentos que estaban ahí escondidos, ¿cierto? Y que seguramente cuando el Eterno nos provea, nos dé la bendición de volver, porque yo sé que así va a ser, podemos hacer cosas muy bonitas en la congregación, gracias a que esta gente decidió poner su talento y su don al servicio del Eterno en la comunidad. Vuelvo y pregunto, ¿cuántas veces muchos de nosotros hemos enterrado los bienes que el Eterno nos ha entregado? ¿O hemos sido conformistas? No, yo creo que así está bien. No procuramos mejorar, ¿sí? No queremos hacer más, solamente lo que nos corresponde y hasta ahí, ¿sí? No, hasta aquí, no, yo no hago más porque es que hasta ahí es que me corresponde a mí. No, tenemos que ser diligentes, ¿sí? Buscar qué hacer, mirar la forma de mejorar, ¿sí? Si nosotros ponemos estos talentos al servicio del Eterno que Él nos ha dado, siempre estar en búsqueda de mejorar las cosas, de hacerlo con amor. Importante, este siervo ni siquiera lo gastó, sino que lo escondió, tuvo miedo, pudo haberlo hasta gastado, ¿sí? Haberle dicho al Señor, mire, yo me lo gasté en esto, acá está representado, pero ni siquiera eso hizo. Lo que hizo fue esconderlo. Y antes de que el siervo, el Señor le preguntara, antes de dar su respuesta, decir lo que había hecho, primero se lanza contra el Señor y le dice una cantidad de cosas, mire, y eso es una cosa tenaz en nosotros. Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde nos sembraste y recoges donde nos esparciste, ¿sí? Empieza con excusas. Y lastimosamente nosotros sí que somos buenos para las excusas. Ahora confieso que ahora en adelante no, pero entonces éramos muy buenos para las excusas, ¿sí? Cada vez que necesitamos excusarnos, está la excusa perfecta. Y nos buscamos la excusa perfecta. Y sobre todo en este tema de los talentos y del servicio al Eterno, muchas veces sacamos excusas, mi hermano, ¿sí? Y el Eterno hoy nos dice, no,
No te excuses, no escondas tu talento, no tengas miedo, multiplica tu talento. ¿Sí? Multiplica tu talento, hazlo mejor. ¿Sí? Haz que ese talento crezca. Y vuelvo y les digo, el primer ministrado fui yo. Quinto, por último, vemos cuando regresa el Señor para ajustar cuentas, cuando hemos trabajado bien y hemos sido buenos administradores, simplemente rendimos cuentas con tranquilidad, ¿cierto? Cuando nosotros hemos sido buenos administradores, hablemos en el tema, en el trabajo, ¿sí? Pongamos un ejemplo del trabajo. Cuando nos llaman a cuentas, cuando nos piden un informe, uno va tranquilo, uno va en paz porque sabe qué ha hecho, ¿sí? Y entonces uno rinde sus cuentas y dice, mire, usted me pidió que hiciera esto, yo hice esto. Y aún más hice esto otro. Uy, qué bueno. ¿Sí? Así debemos ser nosotros. Y esperamos que cuando el Eterno rinda cuentas para nosotros, nosotros podamos ser como esos siervos fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y así con toda nuestra vida, mi hermano. El Eterno siempre a nosotros, sus hijos, nos entrega tal vez de a poco para que empecemos a administrarlo bien. Y nos va soltando y nos va soltando. Pero de nosotros y de lo que nosotros queramos en capacidad, como lo veíamos, depende que el Eterno nos suelte más. ¿Sí? Si sobre poco hemos sido fieles, seguramente sobre mucho Él nos pondrá. Pero para que sobre mucho nos ponga, hay que ser fiel en lo poco. Ahora reflexionamos en este momento y decimos, ¿qué es eso poco que tenemos? No sé, tú lo sabes. El Señor te ha entregado a ti ciertas cosas para administrar. ¿Qué es eso poco? ¿He sido fiel en eso poco? ¿Lo he hecho con amor? ¿He multiplicado esos bienes, esos talentos, eso que el Señor me ha entregado para administrar? ¿Lo he hecho de la mejor manera? En el caso de la familia, ¿he administrado mi familia como debe ser? En el caso de la relación con el Eterno, ¿he administrado mi relación con el Eterno como debe ser? ¿Lo hemos hecho, mi hermano? Entonces podemos dar cuentas tranquilos y esperar una bendición grande del Eterno. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Por favor, mi hermano, no busquemos excusas. No busquemos excusas. Las excusas, cuando uno sabe que ha cometido un error, es lo peor. Lo mejor es reconocer y corregir, como lo veíamos. Y la idea de esta enseñanza es esa. Reconocer y corregir. Y no volverlo a hacer. Luego de esto, si ustedes terminan de leer la porción, termina pues con el juicio tenaz que hay para el siervo malo, ¿sí? que no supo administrar los bienes del Señor. Y quiere el Señor que nosotros no tengamos que ser un ejemplo de esto. Al contrario, yo quiero que nosotros seamos, y espero que así sea, que nosotros seamos siervos fieles, ¿sí? Que hemos sabido administrar lo que el Eterno nos ha entregado. Yo quiero, para finalizar, siento en mi corazón orar y pedirle a Dios, y quiero que me acompañe en esta oración, mi hermano, para que el Eterno nos dé sabiduría para administrar todo esto que Él nos ha entregado. Amén. Abacados, yo te doy gracias por este tiempo, Señor, y te agradezco, Dios, porque me diste la oportunidad de enseñar tu palabra y de dar esta enseñanza. Y yo te pido hoy, Señor, de corazón, Dios de Israel, que tú nos ayudes a ser buenos administradores, Padre. Dios, hoy reconocemos delante de ti que tal vez hemos pecado, hemos cometido errores, Señor. Pero hoy también estamos frente a ti y te decimos, heme aquí, Señor. Henos aquí, Dios de Israel. Estamos dispuestos a cambiar, a corregir y a enderezar nuestro camino, Señor. A ser buenos administradores. Primeramente y lo más importante, Señor, queremos ser buenos administradores
de la relación contigo, de la comunión contigo. Y de ahí parte todo, Señor, porque tu palabra es clara, Dios. Porque queremos buscar primeramente tu reino, Señor, y el resto de las cosas vendrán por añadidura, Dios de Israel. Ayúdanos y danos tu sabiduría, no nuestra sabiduría. No queremos obrar más en nuestra sabiduría, Señor, en nuestro conocimiento, en nuestra fuerza. Queremos orar, queremos obrar, Señor, en tu sabiduría, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú has ministrado nuestras vidas en esta tarde. He orado en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shabbat Shalom, mi hermano, y muchas bendiciones. Llama